Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. El edificio estaba cubierto de grafitis y polvo, con ventanas rotas que dejaban pasar ráfagas de viento frío. Mis amigos y yo habíamos decidido investigar aquel club abandonado del que todos hablaban en la ciudad, un lugar donde años atrás se celebraban fiestas que, según rumores, terminaban en caos o desapariciones misteriosas. Nadie sabía exactamente qué había pasado allí, pero la curiosidad y el deseo de emociones fuertes nos empujaron a cruzar sus puertas oxidadas. Al entrar, el olor a humedad y a mojo nos golpeó de inmediato. El suelo estaba cubierto de hojas secas, botellas rotas y restos de muebles caídos. Las paredes, una mezcla de cemento y ladrillo, aún conservaban restos de carteles de eventos antiguos, algunos con fechas que parecían lejanas, otros apenas unas semanas anteriores según los grafitis que alguien había hecho con spray. Nos dividimos un poco para explorar. Yo tomé la entrada principal, mientras mis amigos se adentraban en los pasillos laterales. Cada crujido del piso hacía que mi corazón latiera con fuerza. El silencio era absoluto, roto, solo por el viento que se colaba por las grietas y por el ocasional golpe de metal o madera que se desprendía del deterioro del edificio. En una de las salas principales encontré restos de luces colgantes, cables enredados y un escenario que aún conservaba algunos altavoces polvorientos. Había algo inquietante en la escena. Parecía que todo había sido dejado de manera abrupta, como si los asistentes hubieran huido de repente, dejando detrás de sí una estela de objetos personales dispersos. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie, solo el eco del viento entre las paredes y el crujido del edificio. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, pero una sensación extraña recorrió mi columna, la sensación de que algo nos observaba. Mis amigos regresaron y compartimos lo que habíamos visto. Todos sentíamos lo mismo, una mezcla de emoción y temor. Decidimos seguir explorando, subiendo a los niveles superiores donde el deterioro era mayor y la oscuridad más densa. Los pasillos parecían interminables y cada puerta que abríamos nos dejaba con más preguntas que respuestas. Al final de un corredor encontramos una sala de baile que aún conservaba restos de espejos en las paredes. En ellos, aunque empañados por la suciedad, se reflejaba nuestra presencia, pero a veces sentía que los reflejos no coincidían del todo con nuestros movimientos. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para aumentar la tensión. Esa primera noche en el club abandonado terminó con una sensación de inquietud. Aunque nada había ocurrido de manera violenta, algo en el edificio nos recordaba que no estábamos solos. Cada sombra, cada crujido, cada eco parecía estar diseñado para jugar con nuestra mente y nuestra percepción de la realidad. A medida que avanzábamos por el club, los pasillos se volvían más estrechos y las sombras más densas. Los destellos de nuestras linternas dibujaban formas que parecían moverse ligeramente cuando dejábamos de mirarlas directamente. Un olor a moho mezclado con algo más, indefinible y desagradable, impregnaba cada rincón, y mis amigos empezaron a tensarse. La emoción inicial se transformaba lentamente en ansiedad. En una sala lateral encontramos lo que parecía ser un antiguo guardarropa, con ropa desgastada y zapatos dispersos por el suelo. Al acercarme, noté que algunas prendas habían sido dobladas recientemente,
como si alguien hubiera estado allí no hace mucho. Esto nos sorprendió, porque según todos los rumores, el club llevaba años abandonado. Nadie respondió cuando preguntamos si había alguien más allí, pero la sensación de ser observados aumentó notablemente. Mientras explorábamos la pista de baile principal, los restos de espejos en la pared reflejaban nuestro movimiento, pero de manera extraña. A veces, nuestras sombras parecían adelantarse o quedarse atrás de nosotros. Intenté convencerme de que era solo un efecto de la luz y la suciedad, pero el efecto se repetía en distintos ángulos y con diferentes luces. El nerviosismo de todos aumentó. De repente, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, pero solo había un baúl caído. Lo habíamos pasado antes y estaba intacto. Sin embargo, el sonido nos había hecho sobresaltar y uno de mis amigos afirmó que vio una figura moverse en el extremo del pasillo. Nadie más la vio, pero la tensión estaba allí, palpable. Decidimos continuar hacia los pisos superiores, donde el deterioro era más evidente. Las escaleras crujían de manera inquietante y en varias ocasiones sentí que alguien nos seguía, un paso detrás, sincronizado con los nuestros. Cada vez que mirábamos hacia atrás, no había nadie, pero la sensación de vigilancia persistía. En un salón más pequeño encontramos restos de una fiesta reciente, vasos caídos, botellas vacías, un calendario en la pared con fechas recientes y restos de comida. Esto nos confundió. ¿Había alguien usado este lugar clandestinamente? La incertidumbre empezó a mezclarse con miedo. El aire se volvió más frío y pesado a medida que avanzábamos, y cada sombra parecía tener forma propia, moviéndose apenas al borde de nuestra visión. La sensación de que algo invisible jugaba con nosotros creció con cada minuto. Mis amigos empezaron a hablar en voz baja, tratando de calmarse, pero el silencio del club era absoluto, interrumpido solo por los crujidos del suelo y el viento que se colaba por las ventanas rotas. En un momento encontramos un cuaderno abierto sobre una mesa, con garabatos extraños y palabras incomprensibles escritas en él. Uno de mis amigos dijo que se movían ligeramente cuando no los mirábamos directamente. Nadie quería tocarlo, pero todos lo sentimos, la presencia de algo extraño, quizá consciente de nuestra curiosidad. Esa noche, mientras salíamos para descansar y pensar en lo que habíamos visto, la sensación de inquietud no nos abandonó. Cada uno de nosotros sentía que algo nos observaba, algo que no se veía pero que estaba allí, esperando el momento adecuado para mostrarse de manera más directa. Después de aquel primer recorrido por el club, no pudimos dejar de hablar sobre lo que habíamos visto. Cada detalle se repetía en nuestras mentes como si el lugar hubiera dejado una marca invisible en nuestra percepción. Decidimos volver esa misma noche, con linternas más potentes y un poco más de valor. Lo que no sabíamos era que esa decisión marcaría el inicio de una experiencia que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Al ingresar nuevamente, la temperatura parecía haber bajado varios grados. El aire húmedo nos envolvía y nos obligaba a respirar con más cuidado. Los pasillos parecían aún más largos que antes, y cada sombra se movía con una lentitud inquietante. En la sala de baile principal, los espejos seguían mostrando reflejos extraños. A veces, nuestras figuras se duplicaban, otras se distorsionaban, y una vez incluso pensé que vi una sombra que no correspondía a ninguno de nosotros. Decidimos dividirnos para cubrir más espacio. Yo subí a un nivel superior, donde las escaleras crujían y cada paso resonaba como un eco prolongado. Allí encontré un antiguo vestidor,
con espejos empañados y maniquíes de aspecto grotesco. Al mirar mi reflejo, sentí un estremecimiento. La figura que veía no estaba exactamente alineada con mis movimientos. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación de algo extraño y vigilante persistía. Mientras exploraba, escuché un susurro detrás de una puerta cerrada. Era casi imperceptible, pero claramente humano, como si alguien estuviera hablando directamente a mí. Mi primer instinto fue retroceder, pero la curiosidad me empujó a abrir la puerta. Solo encontré una pequeña sala vacía, con restos de vasos y botellas, como si hubiera sido usada hace poco. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Abajo, mis amigos también experimentaban sucesos extraños. Uno de ellos juró que vio una sombra atravesar la pista de baile, mientras otro sentía que alguien tocaba ligeramente su hombro, aunque no había nadie allí. Cada vez que intentábamos hablar de ello, las palabras nos parecían insuficientes, como si el club mismo nos impidiera entender plenamente lo que estaba ocurriendo. Al continuar explorando, encontramos un salón con dibujos y mensajes escritos en las paredes con crayón y marcador. Algunos eran simples garabatos, otros palabras incomprensibles, y todos parecían mirar hacia la puerta principal de la sala. Lo más perturbador era que algunos símbolos parecían cambiar ligeramente cuando no los mirábamos directamente, como si respondieran a nuestra atención. El miedo comenzó a mezclarse con la fascinación. Nadie quería admitirlo, pero todos sentíamos que algo nos estaba probando, observando nuestros movimientos, midiendo nuestra reacción ante cada sonido y cada sombra. Cada puerta abierta parecía un desafío, cada crujido del piso un mensaje silencioso. Hacia el final de la noche, decidimos reunirnos en la pista de baile principal. Allí, mientras la luz de nuestras linternas iluminaba los espejos rotos, percibimos algo inquietante, un patrón de movimiento, casi como si alguien invisible hubiera danzado entre nosotros durante nuestra exploración. Era imposible de explicar, pero cada uno de nosotros lo sintió con claridad. Esa noche, al salir del club, nos dimos cuenta de que no solo habíamos explorado un edificio abandonado, habíamos entrado en un espacio que parecía consciente, un lugar que jugaba con nuestras percepciones, que manipulaba nuestra mente y que nos había marcado psicológicamente de manera profunda. Mientras caminábamos por la calle, el silencio de la noche nos recordaba constantemente la sensación de que algo invisible nos había seguido, observando cada paso que dábamos. No sabíamos entonces que aquel club olvidado nos había atrapado en un juego que apenas comenzaba y que las siguientes noches revelarían un misterio aún más profundo, aterrador y real de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que regresábamos al club en noches sucesivas, la sensación de inquietud se intensificaba. No era solo la decadencia del lugar ni los objetos abandonados. Algo más estaba presente, algo que parecía consciente de nuestra curiosidad y nuestras emociones. Cada paso que dábamos resonaba de manera extraña en los pasillos, como si el edificio se ajustara a nuestra presencia, observando y reaccionando a cada movimiento. Esa noche decidimos explorar la zona del sótano, donde se almacenaban equipos de sonido antiguos y cajas con decoraciones olvidadas. La oscuridad allí era casi absoluta. Nuestras linternas apenas iluminaban 1 metro adelante. Cada crujido del piso se convertía en un golpe en nuestros oídos y a veces el eco parecía prolongarse más de lo natural, como si alguien invisible caminara detrás de nosotros. Encontramos una puerta cerrada con candado. A simple vista
parecía un almacén normal, pero una sensación extraña me obligó a tocarla. Sentí un frío intenso y una vibración leve, apenas perceptible, que recorrió mi mano y subió por mi brazo. Mis amigos se miraron entre sí, también inquietos, pero ninguno dijo nada. Nadie quería admitir que algo estaba mal, pero todos lo sentíamos. La presencia era real y estaba concentrada en nosotros. Decidimos seguir explorando y nos topamos con un salón lateral que parecía haber sido escenario de una fiesta reciente. Vasos, botellas, restos de comida y cenizas de cigarrillos estaban esparcidos por el suelo. Lo inquietante era que la disposición de los objetos cambiaba ligeramente cada vez que regresábamos. Lo que estaba al fondo del salón antes aparecía al frente al día siguiente, como si alguien invisible hubiera reorganizado todo. El miedo comenzó a mezclarse con paranoia. Cada sombra, cada ruido, cada reflejo en los espejos rotos parecía tener vida propia. En una pared descubrimos símbolos garabateados que no recordábamos haber visto antes. Ojos, manos extendidas, figuras humanas deformes. Era como si el club nos hablara en un lenguaje silencioso y críptico. Mientras subíamos a un nivel superior, escuchamos risas suaves y apagadas que no podían pertenecer a nadie de nuestro grupo. Intentamos ignorarlas, pero se intensificaron cuando nos acercamos a una de las puertas cerradas. La sensación de ser observados se volvió casi física, como si una presión invisible nos rodeara, impidiéndonos movernos con libertad. En el piso superior encontramos un salón de espejos completamente destrozado. Cada fragmento reflejaba no solo nuestra imagen, sino que a veces percibíamos figuras detrás de nuestros reflejos, moviéndose lentamente, apenas perceptibles. Nadie podía asegurar que las viéramos realmente, pero todos lo sentimos. Algo estaba allí, jugando con nuestra mente y manipulando nuestra percepción de la realidad. Decidimos retirarnos antes de que el miedo nos superara. Pero incluso mientras caminábamos hacia la salida, el club parecía alargar sus pasillos y cambiar la ubicación de los objetos. Cada sombra y cada sonido nos recordaban que no estábamos solos y que el edificio había hecho de nuestra exploración un juego psicológico, un laberinto de tensión y ansiedad del que no era fácil escapar. Al salir, el aire de la noche parecía más pesado, cargado con la energía de lo que habíamos dejado atrás. Nos miramos unos a otros en silencio, conscientes de que habíamos entrado en un lugar que jugaba con nuestras mentes y que los secretos del club olvidado aún no habían terminado de revelarse. Cada uno de nosotros sabía que regresaríamos, porque la curiosidad y el miedo se habían fusionado en algo irresistible y perturbador. Esa noche regresamos al club con una mezcla de miedo y determinación. Cada uno de nosotros sabía que algo nos observaba, pero la curiosidad nos impulsaba a descubrir qué era. El edificio estaba más silencioso que nunca, pero la tensión era palpable. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por nuestras linternas nos recordaba que el lugar tenía vida propia. Decidimos subir directamente al piso superior, donde los espejos rotos y las habitaciones pequeñas nos habían inquietado antes. La sensación de ser observados se intensificó a medida que nos acercábamos. Incluso el aire parecía más denso, como si el club absorbiera nuestra presencia y la devolviera multiplicada en forma de presión y ansiedad. En una de las habitaciones encontramos un cuaderno abierto sobre una mesa cubierta de polvo. Los garabatos que contenía parecían moverse sutilmente, como si se reorganizaran ante nuestra mirada. Algunos símbolos se repetían de manera extraña: ojos, manos extendidas, figuras humanas deformes
que parecían mirar hacia nosotros. La impresión era tan intensa que varios de mis amigos retrocedieron, temiendo tocar el cuaderno, aunque todos sentíamos la irresistible necesidad de estudiarlo. Mientras examinábamos la habitación, escuchamos pasos que no coincidían con los nuestros. Un golpe seco nos hizo girar, pero no había nadie visible. La paranoia aumentaba con cada minuto. Nos dimos cuenta de que estábamos participando en un juego psicológico del club, un laberinto de estímulos que manipulaban nuestra percepción. Cada sombra, cada objeto fuera de lugar, cada sonido parecía tener intención propia. Decidimos explorar un corredor lateral donde la luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a iluminar la mitad de las paredes. Allí encontramos restos de una fiesta reciente, vasos caídos, restos de comida, cenizas de cigarrillo. Lo perturbador era que algunos objetos parecían moverse ligeramente cuando no los mirábamos, cambiando de posición como si alguien invisible jugara con nosotros. En un momento, uno de mis amigos señaló una figura en el reflejo de un espejo que no coincidía con ninguno de nosotros. Todos nos giramos, pero no había nadie allí. La sensación de vigilancia se intensificó hasta volverse casi física. Cada uno de nosotros sentía la presión de algo detrás, alrededor y sobre nosotros. La ansiedad y el miedo se mezclaban con una fascinación peligrosa. Al intentar salir, nos encontramos con que la disposición del club había cambiado. Puertas que antes daban a habitaciones vacías ahora estaban bloqueadas. Los pasillos parecían alargarse y los objetos dispersos nos obligaban a desviarnos constantemente. La sensación de estar atrapados, aunque el edificio no fuera físicamente grande, era abrumadora. Finalmente, logramos reunirnos en la sala principal. Allí, los espejos rotos reflejaban algo más que nuestras imágenes. A veces percibíamos formas que avanzaban detrás de nosotros, apenas visibles, pero lo suficientemente claras para que nuestro miedo aumentara. El club había escalado su juego. Ahora no solo nos observaba, sino que parecía interactuar con nuestra mente, manipulando nuestra percepción de manera consciente. Salimos del club al amanecer, exhaustos y temblorosos. Cada uno de nosotros sabía que lo que habíamos experimentado no era fruto de la imaginación. Habíamos entrado en un espacio que jugaba con nuestra mente, un lugar que nunca permitiría que alguien lo explorara sin dejarle una marca profunda y permanente. Esa noche entendimos que la curiosidad y el miedo se habían fusionado en algo que nos perseguiría mucho después de dejar el edificio atrás. Al regresar por última vez al club, ninguno de nosotros podía negar que algo había cambiado dentro de nosotros mismos. El miedo y la fascinación que sentíamos se habían entrelazado, y cada sombra, cada crujido del suelo, cada reflejo en los espejos nos recordaba que el edificio había dejado una marca indeleble en nuestra mente. Decidimos avanzar con cautela, conscientes de que cualquier movimiento podía desencadenar una reacción inesperada. Los pasillos parecían extenderse más de lo que deberían, y las puertas se cerraban de manera que nunca recordábamos. Cada habitación que atravesábamos parecía respirar, y la sensación de vigilancia era más intensa que nunca. En la pista de baile principal, los restos de la fiesta se movían como si algo invisible reorganizara todo. Vasos, botellas, hojas dispersas, todo cambiaba sutilmente, generando la sensación de que el club era consciente de nuestra presencia. Intentamos ignorarlo, pero el efecto era inevitable. Cada paso que dábamos estaba medido, cada suspiro escuchado. Subimos a los niveles superiores,
donde los espejos rotos reflejaban formas que no pertenecían a ninguno de nosotros. Era imposible saber si lo que veíamos era real o fruto de nuestra mente alterada por el miedo. En algún momento, uno de mis amigos dejó escapar un grito. Juraba que una sombra había atravesado la pared detrás de él. Nadie más la vio, pero la tensión era tan intensa que todos sentimos la misma presencia ominosa. Llegamos finalmente a la sala de almacenamiento que había llamado nuestra atención desde la primera visita. El cuaderno abierto estaba allí, con los garabatos que ahora parecían seguir un patrón lógico. Ojos que nos miraban, manos extendidas que señalaban pasillos y figuras humanas deformes que parecían moverse lentamente. Cada símbolo era un recordatorio de que el club jugaba con nuestra percepción y nos había atrapado en un laberinto psicológico del que no había salida fácil. Decidimos retirarnos, pero al intentar salir, los pasillos parecían alargarse y las puertas que recordábamos ya no existían en la misma ubicación. La sensación de estar atrapados se intensificó y por un momento sentimos que nunca lograríamos abandonar el edificio. Cada sombra y cada objeto nos recordaban que habíamos entrado en un espacio que no podía ser ignorado y que nuestra mente había sido manipulada por algo más allá de lo evidente. Cuando finalmente encontramos la salida y cruzamos la puerta principal, un silencio abrumador nos envolvió. La luz del amanecer parecía insuficiente para disipar la sensación de vigilancia que nos acompañaba. Cada uno de nosotros sabía que, aunque físicamente habíamos salido, el club había dejado cicatrices psicológicas profundas. El miedo, la tensión y la obsesión con los detalles extraños permanecerían con nosotros por mucho tiempo. En los días siguientes, ninguno hablaba del club, pero todos sentíamos la misma inquietud, un recordatorio constante de que habíamos entrado en un lugar que no solo estaba abandonado físicamente, sino que había cobrado vida en nuestra percepción, jugando con nuestra mente y dejando su influencia indeleble. La fiesta olvidada no era solo un recuerdo, era una experiencia que transformó nuestra manera de percibir la realidad y la vulnerabilidad que uno puede sentir ante lo desconocido. Sabíamos que regresar sería tentador, pero también comprendimos que algunas puertas, aunque físicamente abiertas, nunca deberían cruzarse, porque lo peor no es lo que ves, sino lo que sientes, y esa sensación de ser observado nos acompañaría para siempre.